en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Café Digital EA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Conducen la especialista en transformación educativa, Pamela Riquelme, y el docente experto en ecosistemas digitales, Erwin Medina. Hola, hola, hola. Bienvenidos todos y todas a nuestro nuevo episodio de Café Digital EA Edition. Y para comenzar, como siempre, saludamos a todo el equipo aquí presente. ¡Bravo! En los controles, Francisco Saavedra, David Valenzuela y Liz, ahí que no se ve tras bambalinas. Liz, no Hola, Erwin, ¿cómo estás? Bien, Pamela, contento de estar una semana más aquí conversando de estos temas relevantes, ¿cierto? Y abriendo el debate a las nuevas herramientas, invitando a la comunidad también a digitalizarse, ¿cierto? Así que feliz. Oye, ¿cómo te ha ido con tu curso de tecnologías aplicadas para la enseñanza y el aprendizaje? Súper ¿Sí? bien. Predicamos con el ejemplo, mostramos hartas herramientas, gamificamos harto. Los docentes tienen ganas de ver la herramienta aplicada. Porque la conocen inteligencia artificial. Bueno, tenemos de todo, porque yo estoy haciendo el mismo que tú, un paralelo. Bueno, sí. Sí, es como que el docente quiere ver la herramienta aplicada para el ejemplo, es como quiere ver el ejemplo para ver cómo lo llevo yo a mi programa asignatura, a mi disciplina. Pero bien, buena experiencia, harto debate, harta conversación, me gusta. Yo conversaba con los mismos docentes de esto mismo. ¿Por qué? Porque es bueno conversarlo, es bueno que me digan, oye, yo la otra vez implementé una metodología activa, no me funcionó tan bien. Recuerdo ahí la experiencia de un profesor, Rafael, de Derecho, de la sede de Coquimbo. Y nosotros todos ahí fue como formamos comunidad de aprendizaje y todos como, no, pero no te desanimes, quizás la planificación, hay que mejorar ahí la planificación, no todas las generaciones son iguales. Entonces como creamos como un espacio de conversación bastante rico ahí con los docentes. Fantástico. Muy buena experiencia. Me encanta. Bueno. Así que, feliz, yo encantado de también compartir con los docentes porque también me nutre eso. Pero hoy día estamos también para conversar de más experiencia. Estamos con la que más ha tenido contacto con los docentes en nuestra universidad, ¿cierto? Le damos la bienvenida a Camila Herrera, coordinadora de Educación Digital. Cami, ¿cómo estás? Hola, bien. Feliz de acompañarlos como siempre. Parte de la casa ya. Ahí está fija. Hoy día vamos a conversar de una herramienta súper importante que ha agarrado una fuerza tremenda este año. Yo creo que es la que más ha avanzado, sí, junto con ChatGPT, que es cierto. Con Gemini y con los de Google. Gemini, con Notebook LM. Ya les diré mi opinión de Gemini. Uy, tiene un reclamo hoy día. Vengo con reclamo. ¿Qué es Canva? Canva ha avanzado harto este último año, ¿cierto? Y en el último lanzamiento donde ya socializaron los últimos avances de Canva, dejaron la vara bastante alta, Cami, ¿cierto? Sí. Hemos hablado harto al respecto de Canva, pero nunca hemos hablado tanto. Y fíjate que a propósito... O en específico de las funciones. O en específico, claro, de sus funciones. Fíjate que por eso te preguntaba, Erwin, porque ahora que estamos los dos impartiendo este módulo del Diploma de Educación Superior, también me llama la atención respecto a versiones anteriores la cantidad de docentes que ocupan Canva, tanto como para hacer presentaciones o recursos interactivos. La misma profe Patti que tuvimos la semana pasada acá nos contaba que era una de sus herramientas preferidas. Y también en estudiantes, porque ya este año hemos tenido como 6 estudiantes en la oficina, en el cowork de Café Digital. Y yo diría que la mitad sabe, o sea, no hay como junta el viernes sin mandar un flyer en Canva, claro. ¿no? Y además las tareas y qué sé yo. Así que, bueno, Canva se ha ganado este capítulo. Hoy día es un capítulo en honor a Canva, ¿no? Canva Edition. Canva Edition, claro. Exacto. Y la más experta de nuestro equipo, que está invitada hoy, Cami. ¿Tú cuál crees que ha sido el cambio más significativo que has visto en esta plataforma en el último tiempo?
Yo creo que el cambio más grande que ha tenido Canva es que dejó de ser como la herramienta bonita para hacer presentaciones bonitas y pasó a ser una herramienta como asistente creativo. Ahora con las nuevas funciones de las que vamos a hablar hoy día con inteligencia artificial, ya es más como un asistente creativo que te ayuda a construir cosas. Y el salto de pasar de herramienta de autor, estas herramientas, por ejemplo, un PowerPoint, como que yo voy y construye cosas y que ahora hay una IA que lo haga por mí, pero con mi guía, con mis indicaciones, es un gran salto. Porque ya no tiene en ese momento los profes en que, frustrante, lo digo por experiencia propia, de estar con la diapositiva en blanco pensando ya a ver cómo empiezo, por dónde empiezo, cómo lo hago. Porque Canva ya te ofrece el voy a decir el starter pack, pero el starter para empezar, como ya no sabes qué hacer, tengo un montón de plantillas. Bueno, no sé qué hacer con estas plantillas, bueno, pregúntame para ver cómo te puedo ir guiando en la construcción. Importante, cuando tienes profesores que tienen una brecha digital importante y que no saben manejar estas herramientas, que ya la herramienta venga con este asistente, es muy bueno. Tú ahora con Canva le puedes decir, mira, quiero una presentación para, no sé, explicar el pensamiento crítico a estudiantes de primer año. Y te hace la presentación con los colores que tú quieres, con el diseño que tú quieres, la estructura, los contenidos y las imágenes. Ahora, lo que siempre les digo a profesores, hay que revisar siempre el contenido que les ofrece la IA, porque piensen que Canva es una IA que está pensada para el diseño, no así para la calidad de los contenidos que entrega. Claro, bueno, para profundizar todo aquello, vamos a ir a dedicar todo el programa de hoy. Y antes de pasar a la materia, como diría un profesor, antes de entrar en materia, vamos a hacer una pausa con un clásico de fin de año porque ya estamos en diciembre. Así que vamos con Last Christmas de Wham. Man
En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Volvemos a Café Digital IA Edition, conversando con Camila de Canva, ¿cierto? Esta herramienta que ha evolucionado mucho hoy día y nos facilita la vida en torno al diseño, ¿cierto? Ha acercado en términos estéticos, ¿cierto? A los profesores. Recuerdo con nostalgia esas PowerPoint antiguas cuando uno no podía recortar el fondo de las fotos. Todavía estamos llenas de esas PowerPoint. Y estaba el bloque rectangular ahí de las fotos pegadas, ¿cierto? No, es como que Canva no ayudaba. Contigo estaba el otro día que estuvimos en una instancia. En una instancia. Sí, estabas conmigo. Estaba en una instancia y ahí estaba el PowerPoint antiguo. Rectangular. Con el logo copy-paste de Google y los textos. Las fotos pixeladas. Sí. Y claro, con Cami nos miramos y dijimos... Tenemos que hacer un capítulo de Canva. Podríamos apoyarlo con transformación digital. Sí. Claro, vamos a mandar. Necesitan un curso. Pero Cami, partamos al tiro con lo llamativo porque Canva tiene hartas cositas que conversar, ¿cierto? Yo tengo un botoncito que es mi favorito que también ayuda a esto, a eliminar bordes, ¿cierto? Pero ¿qué funciones de IA hoy día ofrece Canva y qué te parece más potente que Canva finalmente está implementando en contenido digital? Canva, bueno, tiene hartas funciones de IA actualmente. Antes no tenía, en verdad, sinceramente. Las funciones de IA creo yo que forman como un combo como de cosas que uno puede hacer con IA dentro de Canva. Particularmente son las de texto, las de imagen y las de programación. Creo que son como las más relevantes de mencionar. Tienen una IA que te va siguiendo mientras tú estás desarrollando tu presentación, que se llama Magic Write, creo que es la de texto, y en eso tú le escribes a Canva lo que necesitas. Por ejemplo, estás creando una presentación y tienes un cuadrado, no sé, seleccionas algún elemento de la presentación y te va a salir como un globito de texto, que es el que estás siguiendo. Siempre voy a acordarme de Clippy, de Word, pero es como algo así, un globito que te va siguiendo y te dice, ¿te gustaría que Canva te ayude en algo? Entonces uno le pone como @Canva para hablar con la IA de Canva y le dice, ¿puedes ayudarme a redactar nuevamente esta introducción? Porque, no sé, creo que no es clara, por ejemplo. O me gustaría que le dieras algún ejemplo a los estudiantes para que se entienda. Y te lo reconstruye. Que claro, para no estar saliendo, que es lo que hacíamos y hacemos siempre, que es trabajar en Canva, pero por otro lado, en la otra pestaña dentro de las 1000 pestañas que nos tiene abierto en el navegador, tienes alguna IA generativa que te está apoyando con la generación de contenido. Entonces tú pasas ese contenido de la IA generativa a la presentación de Canva. Bueno, Canva dijo, podemos hacer esto dentro del mismo Canva, y tienen una IA generativa dentro de Canva, que es Magic Write. Es un botoncito que te va siguiendo cuando... ¿Símbolo? Tienes como un globito de texto, ese es como el símbolo, y te va siguiendo cuando uno hace las cosas. Ese botoncito, bueno, Magic Write, lo que hace es eso, es redactar, reconstruir lo que uno redacta en cosas, en palabras. También tienes la redacción mágica, que te puede ayudar a elaborar instrucciones, tiene otro enfoque, y también tienes la edición mágica, que me imagino que esa es la que más usas tú, Erwin, que son estos botoncitos que te permiten editar las imágenes con cosas que siempre hemos necesitado los profes. Sáquenle el fondo blanco a la imagen, por ejemplo. O tienes una foto, elimina tal cosa de la foto. Ya, ese tipo de cosas, eso es lo que hace la IA. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo, no sé si hace tanto en verdad, pero nosotros hacíamos estas cosas con otras aplicaciones, particularmente con Photoshop, o otras aplicaciones de edición de imagen? Entonces imagínense estar trabajando con esas tres cosas. Tenía ahí una que hacía contenido, el otro donde armáis la presentación, el otro donde arreglabais las imágenes. Bueno, Canva dijo, podemos hacer todo esto con apoyo de IA en el mismo lugar, que es una muy buena solución para diferenciarse de sus competidores. También tiene la generación de imágenes en la barra del lado izquierdo, donde están los elementos. Están los elementos gráficos, pero también ahora hay un cuadrito de chat, como el típico cuadro de chat como GPT, y uno le pone, genérame una imagen de, no sé, un niño comiendo maíz, por ejemplo. Y te da opciones, y te da opciones de estilo, como te da una foto, un dibujo, una cuestión, como que te da opciones, que es muy, muy útil cuando no encuentras la imagen que justamente necesitas para algo muy particular. Y la que yo más destaco es Canva Code,
que es la parte de IA de Canva que te ayuda a programar sin saber programar. ¿Y cómo funciona? Funciona con prompt. Funciona exactamente igual como uno estaría interactuando con GPT. Tienes una sala de chat, voy a decir, donde tú abres la ventana de chat y le dices, mira, me gustaría programar, no sé, un juego. Estoy pensando, no sé, en cómo descubrí yo Canva Code con mi hijo que tenía una prueba de poesía y tenía que aprenderse los conceptos de poesía y no estaba tan atento. Me costaba no que los entendiera, pero que los recordara. Entonces dije, ya, como a él le gusta jugar, dije, vamos a aprender un juego. Y me metí a Canva Code y le dije, necesito, mira, programar un juego sobre poesía, sobre conceptos básicos de poesía, como que es la estrofa, que es el verso, las cosas de los ritmos, las rimas, perdón si no me acuerdo mucho de esto. Y necesito que el juego sea, por ejemplo, no sé, yo pensé como en el típico caballero que rescata a la princesa pensando que a mi hijo le gusta jugar Mario, dije, ya, puede ser como eso. Y en efecto, Canva me hizo una presentación, digo una presentación porque finalmente ese es el objeto, interactiva, donde todo era pixelado, por supuesto. Convengamos que esta función de Canva está recién saliendo, entonces no le pidan que haga cuestiones como con imágenes muy elaboradas. Pero hablando de qué tipo de PowerPoint vemos en sí, por eso. Entonces me programó una presentación de 10 preguntas de cosas básicas de poesía y cada vez que acertaba, el caballero se iba acercando más a rescatar a la princesa como en la torre. Todo eso lo hizo la IA. Ahora, y yo solo le puse un prompt. Esto es como muy avanzado pensar que se puede hacer, ¿no? Pero Cami, ¿esto es gratis? Ya, sí y no. O sea, sí tienes la opción de trabajar con Canva Code gratis, pero ya estábamos viendo que teníamos un límite, 5 GB decía. ¿O no? No lo sé, usted es la experta. No, pero tienes un límite al respecto de cuándo tienes que trabajar con la cuenta gratis. 5 GB. Y claro, en el pagado tienes mucho más espacio, tampoco es infinito, pero tienes más espacio. Pero sí, en efecto, sí la puedes utilizar gratis. Lo hemos hecho en varios talleres con los profesores, en estos talleres que hacemos de usos pedagógicos de la IA, por ejemplo, o de herramientas de IA para las presentaciones. Y hemos podido trabajar tranquilamente con Canva gratis. En la opción de Canva Code. Cuando uno entra a Canva, en la interfaz de Canva les va a salir al tiro una ventana de chat. O sea, está el menú al lado y al medio está la ventana de chat y dice, ¿qué quieres hacer hoy? Me encantan esas preguntas, como muy condescendentes. ¿Qué quieres hacer hoy? Y te da la opción. ¿Quieres generar texto? ¿Quieres generar imagen? ¿Quieres una plantilla? ¿Quieres programar? Ustedes aprietan ahí y van a poder entrar a trabajar con Canva Code. Así que esa para mí es una de las funciones que más potentes ha sido del cambio de porque Canva. Tú eres súper... Es que yo me imagino como... Claro, es que igual hay un espectro donde uno puede querer empezar a salir de la zona de PowerPoint Confort. Claro. O también como de Word Confort, porque también podéis poner como, no sé, el Word pegado así como se atiende de tal a tal hora, o ahora lo puedes hacer en Canva, claro, ¿no? Como un letrero. Y concebir, como que estoy pensando en el nivel de competencia digital que requiere, como darse cuenta que tú podías hacer estas cosas. Claro. Porque programar es algo que requiere un pensamiento más complejo. Sí. En los entornos digitales. Hoy me fui en la ola. No, pero tienes razón, es verdad, sí. Yo creo que, pero falta un par de meses para que la programación ya sea tan fácil, porque por accesible. Ejemplo, accesible, porque en el fondo el ejemplo de la Cami que da es, ella logró programar a través de solo un prompt. Claro. En el fondo es como cosa de meses que en el fondo sea más fácil que programar, exacto. Un prompt, o tú puedes modificar a través de otro prompt algo que ya está programado. ¿Por qué? Porque Canva... Yo creo que ese es el paso que le falta a Canva después. Porque Canva en el fondo es muy fuerte en las plantillas que usa en el fondo. Y cómo se pueden integrar en una presentación, en un puro proyecto, slides de distintas plantillas. Es un poco parecido a lo que yo creo que ese es el tema, que al final, mira, porque tú nos contabas la semana pasada, creo que fue, Erwin, que claro, esto viene de diseñadores. Claro, son herramientas de autor hechos por diseñadores, claro. Melanie Berkins, que tenéis buena memoria. Bueno, eso es como el gancho. Y es conocida la herramienta por eso. De hecho, la profe Patti nos decía, me encanta porque tiene tan lindos los diseños y entonces ya como que tú subes tu estándar. Exacto. Pero
esa es como la puerta de entrada Exacto. a todo un mundo. Sí. Porque además que podía hacer currículum, presentaciones, Word, Los flyers, que estábamos hablando los recién. flyers, el letrero, puedes hacer reels para tus redes sociales. Exacto. O sea, es múltiple la gama. Tiene una múltiple gama de opciones, Sí. pero efectivamente, uno entra por el diseño, ¿no? Claro. Sí. Y les doy un dato bueno. Mm. ¿Dónde estaban en el 2008? ¿Dónde En el estaban? 2008, ¿dónde estaban? ¡Ay, qué difícil! Uy, ¿ya dónde estaba? Yo estaba... ¿Ah? Canva nace el 2008. Sí, pues. No. Mucho tiempo. 2008. Guau. Imagínate la evolución de la herramienta. O sea, creer en tu proyecto. Sí. Democratizar el diseño, empezar a acercar el diseño Ujú. a la gente. 2008 todavía existía el concepto de la web 2.0, Sí. ¿cierto? O 1.0, que era más unidireccional, no era tan bidireccional, ¿cierto? Ciertas aplicaciones, Fotolog, MySpace, empezaron a ser como la web 2.0, ¿cierto? Las redes sociales. Sí, 2008, 2009, recién por ahí tuvimos acceso todos a WhatsApp, recién por ahí. Existe el 2008. O sea, imagínate lo poderoso de creer en tu concepto de, oye, voy a democratizar el diseño a través de esta herramienta cara. Yo recuerdo muy bien porque estudiaba, o sea, había egresado de audiovisual ya en esa época, que comprar una cuenta de Adobe era impagable. Ah, Claro. y uno las Claro, compraba o sea, en tener grupo, ¿te acordás? Photoshop, Uno tenía como Photoshop 3, 4 era- amigos para pagar la cuenta de Photoshop, O sea, de Adobe. y que las instituciones tenían como cuentas de estudiantes, porque en esa época no se manejaba como las cuentas de estudiantes para tener laboratorios de Claro. Photoshop y todo. O sea, nosotros, el Photoshop que yo aprendí versus el Photoshop de la industria eran como 15 versiones distintas. Claro. Entonces, ¿cómo no salía? Hoy nunca me percaté de eso. Mira, bueno. mira el dato. Qué bueno, sí. Los datos hoy día. Pero yendo a los docentes, finalmente eso es, que en el fondo tú ves muy fuerte el tema de cosas bonitas, digámoslo así. Pero claro, detrás de todo esto hay una alfabetización que tiene que ver con poder transmitir de mejor manera los contenidos, Exacto. de comunicar de mejor manera ciertos conceptos. Y si tú tienes como este mindset digital y entiendes que en entornos digitales puedes hacer algo mucho más de lo que podemos hacer con lápiz y papel, que yo creo que es la diferencia, igual puedes llevarlo a otro nivel. Por ejemplo, gamificando para que tu hijo aprenda. Claro, Por nuestros hijos que son nuestros estudiantes. claro. Es una buena estrategia porque, claro, si bien el fuerte de Canva son las plantillas, hay muchas plantillas que son ya gamificadas. Sí. Y tú puedes integrar así como hacer una gran presentación que, claro, tenga un primer componente teórico, ¿cierto? De contenido, o sea, introducción a... Pero rápidamente puedes pasar a una gamificación a través de flashcards o cualquier tipo de gamificación, que es muy fuerte Canva en eso. Yo creo que ahí está la clave, por ahí donde los docentes pueden empezar como a abandonar ya el PPT o actualizar el PPT, pero darle un componente más interactivo, pensando que el PPT igual lo usas de manera presencial o online, mostrándolo, presentándolo, ¿cierto? Pero agregándole este componente de ya, tenemos 4 cartas, hay un concepto detrás, entonces empezar como a crear instancias de experiencia de aprendizaje un poquito más atractivas, creo yo. Y Cami, en ese sentido, ¿cómo podemos por el fondo empezar como ya a innovar, ¿cierto? En pasar solamente de una presentación unidireccional, ¿cierto? Un poquito más estática, ¿cierto? A algo ya más interactivo, algo que ya se pueda el docente en el fondo utilizar para llegar mejor a los estudiantes. Bueno, Canva te ayuda a, voy a decirlo, a preparar las clases más rápido, porque finalmente uno con Canva, los profesores pueden dedicar más energía a pensar en qué quieren lograr pedagógicamente y pelear menos con el diseño para, como decía la Pame, comunicar las cosas de otra forma. Peleamos mucho con eso durante años. Uno decía, tenía muchas buenas ideas de cómo quería compartir yo mi contenido, pero uno mismo como docente se caía en que no sé manejar tanto estas aplicaciones de diseño, voy a decirlo antiguamente, PowerPoint nomás para esto, en la que yo pudiera entregar mi mensaje, mi contenido de una forma más amena en el sentido, o más accesible en el sentido de que mis estudiantes comprendieran mejor el contenido.
Creo que también ayuda a que el contenido deje de ser estático. Siempre hemos hablado de los diferentes tipos de interacciones que tenemos en este mundo digital, y gracias a este tipo de aplicaciones como Canva, Genially, que nos permiten hacer cosas interactivas, los estudiantes ya no solo interactúan entre ellos o entre el profe, sino que también tienen la oportunidad de interactuar con el contenido, que es muy importante porque les entregas autonomía a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, lo que es mucho más significativo para ellos, en vez de estar como uno estuvo sentada mirando el PowerPoint. Ustedes no saben, yo que estudié literatura, todas mis clases eran PowerPoint de fondo celeste con letras negras, o sea, y una foto cada 10 diapositivas. Entonces comprenderán que era bien difícil aprender teoría literaria con, digamos, presentaciones que no tenían mucho de donde yo pudiera interactuar con el contenido. Yo solo tenía que leerlo y aceptarlo como si fuera una regla impuesta nomás. Entonces, en cambio, con este tipo de cosas uno puede interactuar con contenido, hacerte tú como estudiante preguntas un poco más complejas al respecto de lo que estás aprendiendo, o literalmente hacerte preguntas de cómo estás aprendiendo, lo de la metacognición. Es importante que nosotros generemos eso en nuestras experiencias de aprendizaje, para que no sea solo la misma experiencia positiva que hemos tenido durante no sé cuántos años. Bueno, fíjate que cuando tú empiezas a aprender, por ejemplo, fundamento, me refiero como estudiante, Canva es como entretenido para que tú, por ejemplo, hagáis líneas de tiempo, claro, o hagáis como, bueno, líneas de tiempo en el fondo. Porque igual hay una adopción también a nivel de estudio, o los portafolios, que no tiene que ser solo texto, porque claro, igual los estudiantes son multimediales, sí, y son conectados. Entonces tú, claro, estoy reflexionando de lo que nos compartías, Cami. Efectivamente uno podría decir en una clase de introducción claro, uno siempre revisa la historia, los fundamentos, los conceptos, y tú podés pedir todo ese tipo de información sí, de otra forma. Claro, y porque cuando me refiero a los procesos cognitivos, sí, a los niveles de procesamiento, que al final cuando tú tienes que abstraer la información y justificarla, llega a otro nivel. Y además que lo que haces con esto es contarle a otros, y contarle a otros ya tú retienes y procesas mucho más. De hecho, como a nivel neuronal, como nos decía la profesora Bárbara Oakley, que estuvo acá con nosotros, ¿no? Porque tienes que estar, eso, bueno, no sé si lo hace de una patada, uno se sienta, lee los contenidos, ve cuál es la selección de contenidos apropiada, y después podía ocupar, bueno, la IA para que te ayude a organizarlos un poco más, a hacerlo un poco más rápido, y que definitivamente quede bien presentado, bien bonito, y que comunique de una manera adecuada, en definitiva, como estudiante. Entonces yo creo que es súper buena perspectiva también pensar en eso, ¿no? Sí, mencionaste lo de Bárbara Oakley, fue tan revelador, fresco, ¿cierto? Volver como a las teorías de aprendizaje en la era de la inteligencia artificial, porque en el fondo actualmente estamos sobreestimulados. Hemos conversado aquí en capítulos de toda esta temporada de que las herramientas están saliendo tan rápido y están evolucionando tan rápido. Y tienen muchas cosas también. Claro. Y Bárbara Oakley nos trae eso, nos trae la conexión a la tierra de nuevo, así como... A lo ancestral, me acuerdo que ese era el título de la ponencia, sí. Así como una invitación a volvamos a poner los pies en la tierra, el ser humano procesa la información de esta manera, como que bajemos dos cambios. Fue como sí, rico. Ella tiene también algunas como supuestos del pensamiento lento, fíjate. Yo he ocupado me apropié de ese concepto, porque a veces digo, mira, esto lo vamos a pensar más lento, porque uno está como así rápido. De hecho, estamos hablando de Canva, de cómo ser más eficiente, ¿no? Claro. Bueno. Sí, por eso decía que ese tipo de recursos ayudan a estos procesos. La metacognición en los primeros 2 años de formación en educación superior es muy importante, porque también te guía o te forma profesionalmente. Esto pasa también cuando uno entra al mercado laboral y tienes tu primer trabajo. Tener habilidades metacognitivas es fundamental para poder desarrollarte como un buen profesional. Y creo que este tipo de recursos que fomenten ese tipo de pensamiento claramente te va a hacer un mejor profesional, pero también, creo yo, una mejor persona. Siempre estar reflexionando de lo que uno hace, de lo que uno aprende, de lo que uno quiere, siempre te va a ayudar a desarrollarte mejor. Exacto. Oye, Cami, hablemos de Canva Code, porque en el fondo tú igual te adelantaste un poquito hacia el inicio, pero ha llamado mucho la atención, porque claro, el docente, cuando le hablamos de Canva, presentaciones, estética, fotos, ¿cierto? Interactividad. ¿Pero qué es Canva Code? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo funciona ahí en breve? Mira, y además de cómo funciona,
¿qué es? ¿Es la misma página web? Claro. ¿Es el mismo servicio? Ilústranos. Ya. Bueno, Canva Code está dentro de Canva. No es que nosotros tengamos que salir a algún otro lado a hacer esto, no. Está dentro de la misma interfaz. Es una de las partes de la IA que tiene Canva, porque tenemos funciones potenciadas con IA, que en este caso sería el Magic Write, la generación de imágenes, etcétera. Y tienes la IA propiamente tal, que sería este asistente, le voy a decir yo como asistente de creación que te ayuda a crear presentaciones, que es Canva Code. Es como si tuvieran un pequeño ChatGPT programador dentro del mismo Canva. Creo que es como la forma más fácil de explicarlo. Nosotros con ChatGPT, cada vez que nosotros le escribimos, ¿no es cierto?, un prompt, lo que nos responde, bueno, ahora cada vez las respuestas son más en distintos formatos, pero la primera era puro texto, ¿cierto? Después que ya te hacía unas tablas, después te generaba imágenes, ahora está generando videos, hace un montón de cosas ya. Piensen que es esto mismo, pero en Canva. Lo mismo, así, tal cual. Entonces yo voy a Canva Code, le escribo un prompt de lo que quiero, como siempre le hemos dicho, ojalá detallado, para que la IA... ojalá pueda hacer lo que espera que usted quiera que haga. Porque, disculpa, Cami, y uno puede hacer como meterte en el Canva Code y pedirle que te haga el mismo un prompt bueno, como uno lo hace en GPT o en Gemini. Sí, puedes, dependiendo de la función que selecciones. Cuando estás en Canva hay distintas funciones cuando uno entra, porque uno entra a la interfaz de Canva. No entras directamente a Canva Code, sino que uno entra a la interfaz de Canva. Y la interfaz de Canva tienes este bloque de texto, el bloque del chat, y abajo hay botoncitos que dice escribir, generar imágenes, programar, no sé qué. Entonces uno va seleccionando. Si uno le pone escribir, puedes ponerle un prompt y que te genere un prompt. Un buen prompt. Un buen prompt, claro. Ahí, Claro. ahí más o menos. Claro. Y que te haga un prompt profesional. Y ese mismo prompt después lo puedes ocupar en la función de programar. ¿Eso sí se puede hacer? Sí. Lo que yo recomiendo sí es que, claro, piensen en cuánto tiempo lleva esto. Es muy importante cuando estamos trabajando con estas IA. ¿Cuánto tiempo lleva? Porque Canva Code lleva muy poco tiempo, debe llevar con suerte 2 años, un poco menos. Tal vez menos. O sea, en producción, porque para nosotros llevamos como 1 año o menos de 1 año que lo conocemos como en el público. Piensen cuánto tiempo lleva desarrollándose esto. No tanto, entonces tendríamos que ver cuál es la efectividad de la escritura de los prompts que el mismo Canva IA produce. Yo, por ejemplo, todavía no le doy esa función a Canva Code. Yo prefiero, o sea, Canva IA en este caso, yo prefiero siempre trabajar mis prompts en el entorno donde ya los he trabajado antes, porque ya me conoce, por supuesto, y en este caso es ChatGPT. Y ese prompt que ya está bien hecho, lo mando a Canva Code a programar. Por ahora. Eso no quiere decir que ustedes no lo puedan hacer, porque lo pueden hacer en Canva IA. Es mi restricción que yo tengo solo porque pienso que Canva IA todavía no ha tenido tanto tiempo para... Le falta calle, voy a decir, que es la mejor, la expresión más fácil para que me entiendan. Pero es eso, le falta tiempo de absorber información para que efectivamente te haga los prompts como uno espera que funcione. Entonces, bueno, te desvíe del tema, pero... No, pero es eso. Bueno, entonces habíamos quedado que, Canva Code era como este pequeño ChatGPT programador dentro de la misma Canva, y ahí ustedes tienen que darle instrucciones. ¿Qué puede hacer? Puede generar presentaciones completas, juegos simples. No le pidan cosas tan elaboradas todavía. Vuelvo a insistir en que es una IA bebé, es una IA joven todavía. Actividades interactivas, recursos visuales con lógicas, versiones automatizadas de algún contenido, etcétera. Insisto, yo lo primero que hice, e incluso el prompt así como, no sé, creo una presentación interactiva de 6 diapositivas, no sé, para explicar, a ver qué cosas puede empezar mi hijo, en el ciclo del agua, en estudiantes de 5º básico, que tenga un test, un quiz al final, y tenga un estilo de juego de video de los 80, por poner un ejemplo. Y listo, y te lo hace. Así, tal como suena como un poco mágico incluso, pero de verdad funciona así. Entonces, ¿qué hace Canva Code? Procesa todo esto. Lo entretenido para los que son programadores, lo genial de esto es que te muestra las líneas de programación. Uno las puede ocultar, tiene ahí un botón, hay un switch arriba de Canva Code que dice mostrar líneas de programación o ocultar líneas de programación. Para los que son programadores lo pueden ver y es genial porque programa en tiempo real. Entonces tú puedes ver que empieza una línea de código y empieza a programar. Entonces, es genial. Programa todo y después cuando está listo, ese código desaparece y así miren, ahí Erwin lo muestra en la cámara si es que no están viendo desde el streaming. Pero empieza a programar y cuando termine de programar aparece la presentación o el juego o lo que ustedes le hayan pedido.
lo interesante de esto es que uno tiene la ventana del chat donde tú empezaste a programar, ¿cierto? Cuando le diste el primer prompt, está la línea de programación en un lado y en el otro lado de la pantalla está el mismo chat que tú sigues teniendo con Canva Code. Y cuando termina de programar, va a salir un botón que dice versión 1. Y esa es la primera versión de programación del recurso. Entonces uno puede ver ese recurso, lo navega, digamos, hace las actividades, que fue lo que me pasó a mí. Yo dije, mira, no es que esté mal, pero claramente uno le cambia cosas. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? La animación del príncipe o del caballero rescatando a la princesa no se ve bien. O no se entiende, no sé, no era muy clara o era muy pixelado, entonces de verdad que no se entendía. ¿Podrías mejorar la animación del caballero y ponerle un fondo como de castillo, algo por el estilo, no sé qué? Ok, vuelve a programar Canva Code y cuando termine de programar de nuevo, aparece el recurso y dale otro botón al lado que dice versión 2. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que nosotros podemos ir atrás en las versiones. Uno, si quiere, finalmente puedes trabajar 5 versiones del mismo recurso. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Yo trabajé como 6 versiones de ese jueguito de poesía y después dije, mira, ¿sabéis que la versión que más me gustó fue la 3? Ni siquiera la última, fue la 3. Yo creo que esa era la más completa, la más adecuada. Y presioné la versión 3 y le puse en el botón que está en la esquina superior derecha, que es usar en una presentación, para poder usar el recurso, porque ahí uno lo tiene en un estadio de programación y cuando ya está listo y lo quieres usar, arriba en la esquina superior derecha tienes distintas opciones de uso. Una de las opciones, que es la que más usamos todo, es usar en una presentación para que quede en un recurso Canva, o la puedes usar directamente en un Canva site, que es el símil de Google Site, que es como este sitio web que nace, digamos, al respecto del recurso. Te da un link. Claro, te da un link un enlace para el recurso. Ocupar tu recurso interactivo. Exacto. Entonces, eso lo entretenido. Muy bueno. Fantástico. Bueno, pero... Y parece magia, de verdad. Sí, es como que tú le dices a alguien tus problemas. Falta que uno pueda hablarle. ¿Se le puede hablar o no? Sí, porque uno chatea, insisto, es igual que ChatGPT, uno sigue chateando con la IA. Todavía no. No, todavía. Entonces no va a superar a mi GPT. O a mi Gemini. Bueno, recordamos a todos quienes nos escuchan que estos recursos y herramientas que estamos mencionando van a estar disponibles en nuestro sitio y nuestras redes sociales, en Instagram, @Café Digital UCentral y LinkedIn Café Digital UCentral, Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital. Así es, Pame. Antes de seguir, vamos a hacer una pausa musical con Slow Dancing de B. 이만큼 힘든데
En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Muy bien, y ya estamos en la recta final de nuestro programa, que como Se pasó siempre, rápido. Sí, eso iba a decir, Sí. me has Volando. tomado las palabras de mi boca. Perdón. Bueno, Cami, cuéntanos, de todas estas funciones que hemos mencionado, nosotros tú sabes que tenemos esta sección final donde vemos como pam, pam, vino, ya como hands-on. ¿Cuáles consideras de estas funciones de Canvas que son más apropiadas para profesores y profesoras? Danos tu tip para que saquen el máximo provecho. A ver, bueno, yo sí voy a seguir evangelizando. Me siento como el monito ese que te convertía en Age of Empires, que decía, abuelo, así me siento yo con Canva Code, porque he evangelizado harto con esto desde que lo descubrí. Me imaginé al tiro, y esta es una cuestión nada que ver con ser docente, esto fue por ser mamá. Solo quería, yo soy licenciada en literatura de profesión, y entiendo de la materia más básica de poesía, pero me costaba explicarlo en ese nivel básico. Yo tendía a explicar lo más complicado y mi hijo no entendía, entonces dije, ¿cómo puedo bajar esto a un lenguaje más simple, pero también a una acción cognitiva más simple, pero también más significativa para él, no para mí? Y el juego fue la primera respuesta, porque siempre ha sido muy dado a los juegos, tanto sea de mesa o juegos de video, siempre la lógica de juego le ha funcionado mejor. Y dije, bueno, puedo convertir esto en un juego. Buscando herramientas para esto, me salió Canva Code. Y esto, insisto, fue como mamá en Google, ¿cómo puedo hacer esto más interactivo? No sé. Y me salió Canva Code. Dije, lo voy a intentar. Y después de hacer esa presentación, de que mi hijo jugara a aprender poesía, porque finalmente el juego era para eso, pensé, como el meme de mind blowing, como dije, esto puede funcionar a escalas totalmente exponenciales con contenido más complejo. Claro, imagínense si hacía esto con algo tan simple como ¿qué es un verso? ¿Qué ritmo es este? No sé, imagínense lo que podría hacer con cuestiones más complicadas, como descifrar el pensamiento lacaniano, por ejemplo, que es muy complicado. Dije, esto puede ser muy interesante para los profes. Y en un taller que hicimos dentro de todos los Learning Labs que hacemos en el Café Digital, les presenté esto. Estábamos hablando de distintas herramientas. Yo les había hablado de Genially, de las opciones interactivas de Genially, y después pasé a Canva y les dije, profe, descubrí que Canva ahora tiene esta función, y las mostré en vivo y en directo en este taller. Y te dijeron, claro, pues compartiendo pantalla. Imagínense para los profes lo que fue que yo escribiera un prompt y que al lado estuviera la misma página, digamos, programando. Para ellos fue... Y para mí igual, créanme que para mí igual como mamá fue como impresionante. Y cuando vieron el resultado final fue como que quedaron para adentro, y una profe me dijo, esto es lo que yo siempre quise. Esto es lo que yo siempre necesité para mis contenidos. Necesitaba algo que pudiera programar la lógica en que yo quiero que mis estudiantes piensen. Porque yo soy psicóloga, no sé programar. Y esto es súper bien, yo también soy licenciada en literatura, menos. Y esta aplicación les permite eso. Entonces, claro, para ellos, imagínense, poder tener una herramienta que vaya a la par o que sea el símil al respecto de la lógica que yo quiero que los estudiantes apliquen sobre los contenidos, es un gran cambio. Es una gran herramienta. ¿Por qué la recomiendo siempre? Primero, porque les va a ahorrar tiempo. O sea, ya no vamos a tener que estar pensando en cómo voy a armar la presentación. O sea, puedo tener una plantilla, que está súper bien. Hay muchas plantillas, como decíamos, Erwin, aquí en las pausas, tenemos muchas plantillas hechas en Canva que ya están programadas por dentro. O sea, ya tienen la lógica de gamificación o de escape room, que es que hay muchas plantillas de escape room en Canva, donde uno lo único que hace es cambiar el contenido, los colores si quieres, pero la lógica, digamos, de cómo es la interacción por dentro, uno no lo hace porque ya está listo en la plantilla, ¿cierto? Ya. Entonces habían profes que me decían, si bien eso me funciona para algunas cosas, no es para todo. Yo también los entiendo, porque a mí también me pasaba. Entonces, que ahora haya una aplicación que le diga, mira, sabes que yo quiero hacer exactamente este juego. No sé, necesito que los estudiantes entiendan la lógica de cómo se reconocen las rocas ígneas. Estoy pensando en cualquier tema, profesora, perdón. Y en efecto, ahora tengo una aplicación que me permite hacer eso, tal como yo quiero. Yo quiero que el juego haga esto, yo quiero que los estudiantes hagan esto. Y ahora lo puedo hacer solo con un prompt.
Claro. ¿Cómo no va a ser eso llamativo para los profes cuando te ahorra cuántas horas de programación? Porque yo no tengo idea cuánto debe tomar programar esto. Parece que no tanto como Canva, pero claro, para nosotros es una brecha importante para los que no sabemos programar, y para los que saben programar es un ahorro de tiempo increíble. El único pero que tenemos con Canva Code es que no podemos modificar el código, pero voy a decir todavía, porque yo creo que para ahí van los cambios que necesita, o por la vía por la que debería avanzar Canva Code, que podamos en algún momento interferir el código para no generar tantas versiones, digamos, de lo mismo. Pero eso no significa que no podamos trabajar el código, porque ¿por qué Canva Code te presenta las líneas de código? Porque también tiene un botón que te permite copiar el código. Entonces, si uno se maneja con programación o trabajas con alguien que se maneja en programación, efectivamente tú ese mismo código de ese mismo juego que tú utilizaste, si lo quieres mejorar o agregarle cosas que tal vez Canva ya no puede hacer, se lo puedes pasar a un programador. Eso es lo entretenido, que el código está ahí, es tuyo, está ahí, no es que quede en la página y no lo puedas extraer. Y eso también es muy, muy, muy bueno. Así que si quieren hacer presentaciones interactivas, y vuelvo de nuevo, interactivos no significa que yo aprieto una flecha y se muevan las diapositivas, eso no es interacción. Sí, es que me pasa mucho, los profes siempre confunden navegación con interacción. Hay que cambiar ese concepto. Es que confunden navegación con interacción. En una PowerPoint que yo pueda moverme para allá, para atrás o para adelante en una diapositiva, eso es navegación. Nada más. Que yo pueda, por ejemplo, no sé, en un índice, cliquear el tema y que me lleve directo a la diapositiva de ese tema, sigue siendo navegación. Interacción es cuando yo le pregunto a un estudiante algo y pueda responder ahí mismo. Interacción es cuando yo puedo hacer estos juegos de drag and drop, estos arrastres, y yo puedo mover cosas para un lado o mover cosas que queden en otra situación. Entonces, ese tipo de cosas que son interactivas, interactuar con el contenido, a eso me refiero. Y eso es programación. Sí. Cuando la navegación pasa a ser interacción es cuando hay un sentido pedagógico. Por Exacto. ejemplo, Genially actualmente está impartiendo plantillas de toma de decisiones. Por ejemplo, los branching escenarios. Claro. Entonces tú tienes una diapo que tiene 4 botones y tú eliges uno. Y ese uno te lleva a otro escenario. A otro camino. Entonces ahí hay una intención pedagógica. Como un mapa conceptual. De crear una ruta. Eso. Es como un laberinto. Por eso mismo les decía que estas aplicaciones permiten que esa misma lógica que yo intento transmitirle a mis estudiantes para que piensen las cosas de una forma, es lo que puedo hacer con esto. Los branching escenario, como dice Erwin, es lejos el mejor ejemplo que les puedo dar. Es el ejemplo que más me piden los profes, como yo quiero hacer esto siempre es o un video tutorial con preguntas adentro o un branching escenario. Y el branching escenario sirve mucho, y lo voy a decir porque es necesario, para las carreras humanistas sirve muchísimo. Escríbete de nuevo, ¿cómo le llamaste tú el branching escenario? Branching escenario, el árbol de decisiones. Eso. Claro, el árbol de decisiones. Lo que pasa es que tú puedes dibujar este laberinto y el estudiante va tomando decisiones. Por ejemplo, ¿dónde está el sentido pedagógico? Que pueden ser estudios de caso dentro de este juego de decisiones, claro. O puede ser finalmente descripción de conceptos que te van guiando por una ruta. La idea, en el fondo, ¿por qué la navegación pasa a ser como ya interacciones? Porque él va tomando decisiones. Él va tomando decisiones por dónde circula. Claro. Esas decisiones te pueden llevar al mismo lugar y partir de nuevo. Pero a mí me parece que esto, mira, porque nosotros tenemos como una misión con los equipos docentes, pero tú lo llevas esto a los estudiantes y la rompe. Sí. O sea, igual uno tiene que situarse en la disciplina, porque probablemente, como tú señalabas, a lo mejor yo, si no soy muy bueno para la programación, no le voy a poner a mis estudiantes a programar algo interactivo. Se los voy a dejar como una de las posibilidades. Exacto. Porque no les voy a poder dar apoyo al respecto. Pero sí a un nivel más sencillo, con un ejemplo sencillo de qué es lo que yo quiero generar desde el punto de vista interactivo, como lo que mencionaste que hiciste con tu hijo en poesía. Sí. Me encanta. Uno puede empoderar a los estudiantes. Por supuesto. De hecho, ahora que salió el DICCOM 3.0 y que el 12 de diciembre la Unión Europea tiene su un streaming sobre la presentación de este DICCOM nuevo. Claro, que incluye inteligencia artificial, sí. Claro, yo pienso que hay un nivel el DICCOM es el marco de competencias digitales para educadores. El DICCOM solo ya, perdón. El DICCOM es el marco de competencias digitales para la ciudadanía. O sea, sí. ¿Qué competencias tienes que tener tú para desempeñarte bien en la sociedad actual que es digital? Entonces, yo pienso, bueno, si uno quiere empoderar a los estudiantes con este nivel
que les va a permitir desempeñarse como ciudadanos, como profesionales en sus disciplinas, como personas integrales. Igual, esto es un nivel como atómico, porque generar, por ejemplo, un árbol de decisiones, de nuevo, es como que te sitúa en un análisis crítico que es poderoso, ¿no? Claro. Bueno, igual hay harto tiempo de corrección ahí. Sí. Nos tiene que solucionar Canva cómo corregimos. Sí, eso era lo que les decía también. O sea, yo vuelvo al ejemplo de esta presentación que hice con mi hijo. Yo no dejé que Canva me hiciera el contenido. Yo no le dije a Canva, hazme 10 preguntas básicas sobre poesía. Pero podrías. Podría, habría que revisarlo, insisto, porque no, la IA de Canva no está especializada en eso, está especializada en programación, en diseño. Entonces, tú, por un claro, tema de análisis crítico. Exacto, lo hice yo, insisto, ese contenido, ustedes, las mismas preguntas, ese contenido, se lo pueden preguntar a ChatGPT y ese contenido sí se lo pueden pegar a Canva Code y decirle, yo quiero que programes este juego con este contenido. Sí, se lo puedes decir porque fue lo que yo hice. Yo hice mis preguntas básicas de poesía en ChatGPT, las revisé, dije si están ok, las comparé con el libro, dije si esto es lo que pide, y esas preguntas se las pegué a Canva Code y le di todo el prompt como, mira, necesito que me hagas este juego, no sé qué, con estas preguntas. No le pedí que me las hiciera, yo se las puse. Tema sensible. Sí, tema sensible. Pero sí se le... Es sí, tu hijo. pero sí le puedes pedir a Canva que te haga el contenido, sí, se puede. Súper, les recordamos a todos los que nos escuchan, ¿cierto? Que si no alcanzaron a tomar nota, hoy día conversamos de hartas cositas. No toda la información va a estar disponible en nuestras redes sociales, en Instagram como Café Digital U Central y en LinkedIn como Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital, Café Digital U Central, Pame. Gracias, Ervin. Y gracias, Cami, nuevamente por integrarte no solo en la oficina, sino también en la radio, que nos encanta tener este espacio. Y dedicárselo a Canva y actualizarnos sobre la integración de inteligencia artificial. Así que a todos quienes nos escuchan, todos y todas, gracias por acompañarnos también en este nuevo episodio de Café Digital IA Edition, y nos despedimos con nuestra última canción de hoy, que es Love Me Again. Chau, chau. 추억도 의미 없이 내게는 사라지고 잊힘에도 I can't let you go, let you go. 그 말이 다인 거니 한마디만 남기고 후회하며 Let me know, let me know. Yeah. 그래 너 솔직하게 다 말할래. 너는 매일 어떤 사람 어떤 곳에 몇 번씩이나 뭘 하는지 널 생각해. Lost without you baby. I wish you would love me again. No, I don't want nobody else. I wish you could love me again, again. I wish you would love me again. No, I don't want nobody else. I wish you could love me again, again. 나만 자꾸 이런 거지. 내 옆에 있던 사람 괜찮니? 여천으로 천천히 Make you feel better, you make it forever. 괜찮다 말하지 마. Said I'm alright, said I'll be fine, I'm sorry. 거짓말이야 떠나지 마, 저리까지 마. 그래 나 솔직하게 다 말할래. 너는 매일 어떤 사람 어떤 곳에 몇 번씩이나 뭘 하는지 널 생각해. Lost without you baby. Lost without you. Lost without you.
Radio U Central presentó Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación, con la conducción del especialista en transformación educativa, Pamela Riquelme, y el docente experto en ecosistemas digitales, Erwin Medina. El Flash RFI, las noticias que están marcando el ritmo del mundo en 3 minutos desde Radio France Internacional. Desde Pekín, el presidente francés Emmanuel Macron instó a su homólogo chino Xi Jinping a poner fin a la guerra en Ucrania y corregir los desequilibrios comerciales. Macron también reconoció la existencia de desacuerdos con China, pero afirmó la responsabilidad de saber superarlos. Escuchemos. Espero que China se sume a nuestro llamado para que se hagan esfuerzos por lograr lo antes posible como mínimo un alto el fuego, pero más ampliamente que podamos trabajar juntos por una paz justa y duradera, es decir, que respete el derecho internacional. Por su parte, Xi Jinping reaccionó al llamado de Macron y rechazó firmemente cualquier responsabilidad en la continuación de la crisis ucraniana. Escuchemos. China apoya todos los esfuerzos para lograr una paz justa, duradera y universalmente aceptable. Seguiremos desempeñando un papel constructivo, rechazando firmemente los intentos de culpar a otros. Recordemos que Xi Jinping no ha condenado la invasión rusa en Ucrania. Macron también reaccionó sobre la ratificación de la condena al periodista francés Christophe Glaise en Argelia. Él fue nuevamente condenado a 7 años de prisión por apología al terrorismo. Había viajado a Argelia en mayo de 2024 para un artículo sobre el club de fútbol más premiado del país, la Juventud Deportiva de Kabylia. Macron prometió que haría todo lo necesario para conseguir la libertad del periodista. Declaraciones de Macron hechas desde Pekín, como decíamos. Y en este contexto geopolítico dominado por la guerra en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin llega este jueves a India para una visita de 48 horas. El objetivo es reafirmar la asociación estratégica de los dos países en materia comercial, de defensa y energía, con el telón de fondo de las presiones estadounidenses para que India deje de comprar petróleo ruso. Vamos ahora a Chile. Este miércoles se desarrolló el penúltimo debate presidencial de cara a las elecciones del 14 de diciembre. Se enfrentaron allí la comunista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, al que los sondeos dan como favorito y que ha provocado un terremoto migratorio con una de sus promesas de campaña y que fue también un tema central en el debate. La información con Yasna Musa, nuestra corresponsal desde Santiago. Uno de los temas que marcó este intercambio y que ha sido uno de los ejes principales en todo este periodo electoral es, sin duda, la situación de las personas migrantes. Un asunto álgido en donde ambos candidatos se mostraron firmes en sus posturas. José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha, citó su propia cuenta regresiva para darle un ultimátum a las personas migrantes que se encuentran irregulares en el país. Primero, recordarles que quedan 98 días para que libremente decidan tomar sus cosas, vender sus cosas si que las tienen y salir de Chile. Por su parte, Janet Jara, la candidata del oficialismo y exministra del gobierno de Gabriel Boric, fue más cauta y habló de la importancia de conocer el perfil y el contexto de las personas extranjeras que se encuentran sin papeles. Creo que hay que ayudarlos para que consigan sus documentos vía Bolivia, que es lo que está establecido en el convenio y que así se está operando. El punto hay que hacerlo de manera más masiva. Pero de todas formas, la situación, digamos, es que más que ellos quieran salir hoy día, es que hay un conjunto de más de 330.000 personas en situación irregular en el país y hay que ver qué hacemos con ellas. Pero esos 182.000 no los va a regularizar, los que están empadronados. Lo que pasa es que no podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana. Perfecto, muchas Ahora, gracias. si nosotros vamos a hacer como solución que entren por la ventana para que vuelvan por la puerta, eso es una puerta giratoria en la frontera. Desde Santiago de Chile, Yasna Musa para Radio France Internacional. Han escuchado el Flash RFI desde los estudios de Radio France Internacional en París. Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM, Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
cazador con la flecha en la mitad del corazón. Mi cabeza es un balón, 1000 palabras que no dan con el gol. Soy casi pescador y mi anzuelo es el azar. Tú quieres